Desde la Iglesia Jesucristo Mi Esperanza, queremos anunciarte que, a partir de esta semana, tenemos a disposición nuestro buzón de oración, donde podrás dejarnos tus motivos y agradecimientos, si estás pasando por alguna necesidad económica o si necesitas ayuda social. Estamos para servirte. Para los más pequeños, creemos que es de suma importancia que ellos puedan seguir creciendo. Por eso, cada domingo tenemos una clase dominical preparada especialmente para ellos, donde después de cada lección podrán completar unas divertidas actividades que ayudarán a su crecimiento espiritual. Recordá hacer tu devocional. Nuestro tiempo con Dios es el momento más importante del día. Si todavía no tenés tu hora silenciosa, escribinos y no olvides de asistir a tu grupo familiar. Es muy importante que en medio de todo esto sigamos unidos como iglesia y familia de la fe. Si tenés lista tu ofrenda, no olvides dársela a tu encargado de grupo pequeño. Él la hará llegar a nuestro equipo de finanzas. Que tengas una bendecida semana y recordá, Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Seguramente estarás allí mirando este video y seguimos de esta forma virtual hasta que seamos habilitados nuevamente a abrir las puertas de nuestra iglesia, cosa que deseamos todos ardientemente y oramos y clamamos al Señor para que todo esto pase y podamos compartir ese tiempo de calidez, de comunión unos a otros allí en nuestra iglesia, en nuestros hogares. Y quería leerles un texto que se encuentra en San Juan, capítulo 15, versículo 4, palabras del Señor, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y tendría que ponerle un texto o un título a este mensaje, sería permaneciendo en medio de la pandemia. En este tiempo de pandemia, de aislamiento, hay algo que sí o sí como cristianos tenemos que hacer, y es permanecer en el Señor. Algunos quizás están aislados en familia, otros solos, y necesitamos sí o sí permanecer en el Señor, porque se hace difícil por ahí que nuestros pastores o nuestros líderes nos estén pastoreando debido a la prohibición de reunirse, y es importante que podamos permanecer con el Señor. Este versículo que leíamos recién, el Señor le estaba anticipando que debían permanecer en Él porque Él iba a estar ausente. Él estaba por pasar por la cruz y después regresaría al Padre. Entonces lo que Él le está diciendo es: muchachos, permanezcan en mí y yo en vosotros. Y permanecer significa quedarse, significa persistir en Él, no solamente en este tiempo de la pandemia, sino en todo momento. Y esta es una característica de los hijos de Dios. O sea, si vos permanecés, yo permanezco cada día en el Señor, es una evidencia de que la salvación ha llegado a tu vida, ha llegado a mi vida, y esto nos lleva a hacer tres cosas: a tener comunión con Él o permanecer en Él, nos lleva a pertenecer a una iglesia, a formar parte de una iglesia, nos lleva a predicarle el Evangelio a otros. En el Antiguo Testamento hay una historia en cuanto a permanecer, y se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1, donde Daniel, allí el autor del libro, y unos amigos suyos fueron llevados cautivos desde Jerusalén, 900 kilómetros lejos de su tierra, a una nación
que tenía distinta cultura, distinta costumbre, distinta creencia. Y aparte de eso, estos jóvenes fueron llevados allí a y beber del vino. Dios era contaminarse. Esos animales ofrecidos a ídolos eran comidos. Aparte de cómo debían matar a un animal. Y todo esto hacía que esa comida sea una comida contaminada. Y cuando estaban allí encarcelados, confinados, como lo estamos nosotros hoy, estos muchachos fueron obligados a comer de eso. Pero ellos desafiaron al jefe que le daba de comer, lo desafiaron diciéndole: nosotros vamos a comer legumbres y vas a ver que al cabo de 10 días nuestros rostros van a estar más fuertes que los rostros de los otros muchachos que comen de esa carne ofrecida a los ídolos. Este jefe aceptó el desafío y al cabo de 10 días, cuando lo fue a ver, los rostros de estos muchachos, de Daniel y sus amigos, eran 10 veces mejores o más robustos que los de los otros muchachos. Ellos decidieron permanecer puros para el Señor en ese tiempo de aislamiento, en ese tiempo de confinamiento que estaban sufriendo el cautiverio. Hoy nosotros también nos encontramos encerrados, como aquellos muchachos, y también somos desafiados por la televisión, las redes sociales, los grupos de WhatsApp, a contaminarnos, a no permanecer en el Señor, a buscar otras cosas. Y estamos en ese peligro al estar encerrados. Pero en este día yo quería hablarte de por qué es necesario permanecer en el Señor. Y en primer lugar es para fortalecernos en la debilidad. Para fortalecernos en la debilidad. En Nehemías capítulo 4 también va a estar narrando, allí en el versículo 10, que la fuerza de los acarreadores se habían debilitado y el escombro era mucho y no podían edificar el muro, dice allí Nehemías capítulo 4, versículo 10. Y la historia es así. Nehemías, con un grupo de muchachos que estaban cautivos allí en Babilonia, como lo estuvo Daniel, regresaron a Jerusalén para reedificar los muros. Y en esa reedificación llegó un momento que estos muchachos se debilitaron. No Nehemías, sino los que estaban allí. Cosa que nos puede pasar a nosotros también en este tiempo de pandemia. En vez de estar edificando nuestra vida, nos debilitamos y dejamos de edificar. Estos muchachos se debilitaron. ¿Cuáles fueron las causas que debilitaron sus fuerzas y estaban queriendo abandonar? En primer lugar, eran los escombros. Allí, en el versículo 10, vemos que dice: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Claro, para poder hacer nuevamente el muro de Jerusalén o de Israel, ellos debían sacar los escombros. Era un trabajo bastante pesado. ¿Saben? En nuestra vida, si queremos edificar nuestra vida o reedificar alguna relación
o reedificar cosas en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es sacar los escombros. Y los escombros hablan de cosas del pasado, cosas que pasaron, que quizás destruyeron nuestra vida, o cosas que traemos de cuando no éramos creyentes. Esto me lleva a pensar en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Leemos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esas cosas viejas, que son ese escombro en nuestra vida, necesitan ser sacadas. Si querés recuperar la fuerza, tenés que sacar esos escombros de tu vida, que pueden ser peleas, que pueden ser vicios, que pueden ser malas compañías. Esas cosas son escombros en tu vida que te van a ir debilitando. Otra de las cosas que los debilitaron a ellos fueron los enemigos. Cuando ellos comenzaron a reconstruir los muros, allí en el versículo 1 del capítulo 4, dice que había unos hombres que se llamaban Sanbalat, otro hombre se llamaba Tobías, y dice que estos hombres amedrentaban a las personas, amedrentaban al pueblo, se burlaban de ellos, es más, los amenazaron de muerte. ¿Saben? Cuando alguien emprende ser fiel al Señor, cuando alguien emprende seguir al Señor, como lo estás haciendo hoy vos, va a haber enemigos que se te van a burlar, va a haber enemigos que te van a menospreciar, que te van a decir, vos nunca vas a dejar de hacer eso que haces, vos no vas a cambiar nunca. En la vida se van a presentar esos enemigos. Y que no es nada extraño, ¿saben? En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esto le estaba diciendo Dios a Satanás, que había engañado allí a Adán y Eva. Dice que entre la simiente de Satanás, que son los no creyentes, y la simiente de Eva, que son los creyentes que vendrían, va a haber una enemistad. Y esto lo sufrió el Señor también, porque Él cuando estuvo acá en la tierra tuvo sus enemigos, la secta de los fariseos, de los saduceos, siempre trataron de desacreditar al Señor. Es más, aún sus hermanos le habían rechazado al principio, y también Judas, uno de sus discípulos, le traicionó. Siempre va a haber enemigos cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Saben lo que hizo Nehemías en cuanto a los enemigos? Nehemías no se puso a pelear con ellos. Nehemías se puso a orar. Nehemías acudió a Dios en oración. En el versículo 4 del capítulo 4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. En el versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y noche. Nehemías
no se puso a pelear con ellos, sino que oró por ellos. Oró para que el Señor actúe. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida cuando se nos aparecen esos enemigos. Debemos acudir al Señor, debemos orar. Y otra de las cosas que lo debilitó es que dejaron de enfocarse en Dios. En el versículo 14 dice así, 4:14 de Nehemías: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Ellos dejaron de enfocarse en Dios, comenzaron a mirar sus fuerzas y comenzaron a desenfocarse de mirar a Dios. Por eso Nehemías le dice: no temáis, le dice, acordaos de Dios, grande y temible. ¿Saben? Debemos enfocarnos en el Señor y acordarnos que Él es el que puede darnos esa fuerza para permanecer en medio de esta pandemia. Entonces, ¿por qué es importante permanecer en el Señor? Para que nuestras fuerzas no se debiliten. Ese era el primer punto, para que nuestras fuerzas, o para fortalecernos cuando estamos débiles. En segundo lugar, entonces, ¿cómo mantenemos nosotros las fuerzas en el Señor? ¿Cómo permanecemos o mantenemos la fuerza para permanecer en el Señor? De todos los que estaban allí, el único que se mantuvo firme fue Nehemías. Y lo vemos porque él acudió a Dios, o sea, él oró a Dios en todo momento. Allí leíamos antes en Nehemías 4:4. Él se aferró al poder de Dios. En el versículo 14 dice: acordaos del Señor grande y temible. En Nehemías 4:20 dice: nuestro Dios peleará por vosotros. Él confiaba y se aferró en el poder de Dios. Él animó a los demás. En Nehemías 4:14 dice: acordaos del Dios grande y temible. Dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Pero también dice Nehemías 4:15 que él actuó. Él actuó porque dijo allí, en el versículo 15 dice: y nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No solamente que él animó a los demás a volver a trabajar, sino que él mismo se unió a ellos para seguir trabajando. Entonces, qué importante es que podamos mantenernos firmes en medio de la debilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo en el Señor. Hay unas preguntas que yo tengo allí para el grupo que ustedes lo están mirando. Una de las preguntas es: ¿cuáles son los escombros que tenés que remover de tu vida? Aquello que te impide seguir construyendo, aquello que te debilita. Otra pregunta es: ¿qué tenés que hacer cuando hay enemigos que se oponen a tu fe? Acordate de lo que hizo Nehemías por los enemigos. Y también te dejo un desafío, que es pensar en alguien que vos puedas animar esta semana a seguir construyendo su vida. También podemos permanecer en el Señor, y este es el segundo punto, fijando los ojos en Jesús. En Hebreos capítulo 12:1 dice: por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué importante es permanecer fijando los ojos en Jesús. Ahora, es importante fijar los ojos en Jesús porque, querido hermano, querido amigo, estamos corriendo una carrera. Allí, en el versículo 1 dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana no solamente es una lucha, sino que también es una carrera. Es una carrera. Algunos que ya no están con nosotros ya llegaron al final de esa carrera, otros van retrasados y otros abandonados. Pero que vos que estás mirando allí estés corriendo esta carrera. Ahora, es importante ver que para correr la carrera necesitamos un estímulo. Y allí el autor a los Hebreos dice en el versículo 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Saben? El capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Y vemos cómo ellos se consagraron al Señor. Corrieron esta carrera sin mirar el precio que tenían que pagar. Y dice el versículo 39 del capítulo 11. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Saben? Ellos creían en que iba a venir un Mesías, un Salvador. Ellos no lo vieron, ellos solamente le creyeron a lo que Dios decía. Hoy nosotros lo podemos ver al Salvador. Podemos ver todo acerca de la vida de Jesús, de su sacrificio, de su entrega, de su resurrección y todo lo que va a pasar en su regreso. Ellos no lo tuvieron a todo eso. Y nosotros somos privilegiados. Y la vida de ellos, hermanos, nos estimula a también correr la carrera como la corrieron ellos. Esta carrera tiene una estrategia. Allí en el versículo 1 también dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La estrategia para correr esta carrera es correrla livianos. Por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Saben? Ninguna persona podría escalar el monte Everest, el más alto del mundo, con una mochila cargada de cosas pesadas e inútiles. Nadie lo podría hacer. Solamente lo podría hacer si se saca esa mochila de todas esas cosas pesadas e inútiles. Y nosotros tenemos que, para correr esta carrera y llegar a la meta, que es ser como Cristo, tenemos que sacarnos esas mochilas de cosas que no sirven. Dice, de todo peso, dice allí, cosas que no sirven. Tenemos que sacarnos esa mochila de pecados que quizás tenemos, que nos frenan de correr la carrera, o nos anulan o nos eliminan. También tenemos que hacerlo con esfuerzo, porque dice allí, en el mismo versículo 1, y corramos con paciencia. ¿Saben qué esfuerzo tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo con paciencia. No significa la paciencia que acepta
las circunstancias solamente, sino que es la paciencia que está por encima de las circunstancias, que las domina y no se deja dominar por las circunstancias. Estamos en esta carrera donde tenemos que estar por encima de las circunstancias, como dice allí el versículo en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean puestas vuestras peticiones delante de Dios. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paciencia que se sobrepone a las circunstancias. Pero también tenemos, para correr esta carrera, un ejemplo de cómo correrla. El ejemplo del Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Saben? El Señor es el ejemplo máximo de sufrimiento, de sacrificio. Él es nuestro ejemplo a cómo correr la carrera sufriendo. Menospreciando lo oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es nuestro ejemplo. Ahora, no solamente debemos fijar nuestros ojos en el Señor para correr la carrera, sino que también debemos fijarlos para comprender la disciplina. Todos nosotros, los que somos hijos de Dios, vamos a pasar por la disciplina. O sea que la vida cristiana no es un camino de rosas. Todos vamos a recibir la salvación. Todos vamos a pasar por la disciplina del Señor. Ahora, es importante comprender la disciplina del Señor. ¿Por qué el Señor nos disciplina? Muchas veces nos quejamos contra Dios, pero no buscamos comprender la disciplina del Señor. ¿Saben? El Señor nos disciplina porque tenemos una relación con Él. Y es la relación de padre e hijos. Allí en el versículo 7 del capítulo 12, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque el Señor, versículo 6, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Él nos disciplina porque tenemos una relación con Él, Padre e Hijo. ¿Qué significa esto? Significa que la disciplina es una confirmación, querido hermano, de que vos sos un hijo de Dios. Y así como tus padres carnales te disciplinaban, muchas veces sin saber por qué lo hacían, el Señor te disciplina porque Él sabe lo que quiere de vos. Quiere formarte a la imagen de su Hijo. Comprender que la disciplina tiene una razón. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hay una razón por la cual el Señor nos disciplina, es para que participemos de su santidad. O sea que vivamos una vida santa. Y ser santo es ser como Cristo. Esa es la razón por la cual el Señor te disciplina. Pero también tenemos que comprender que la disciplina es un recurso de Dios para formarte a la imagen de su Hijo. Dios no solamente va a usar su palabra, sino que Él también va a usar la disciplina para formarnos como Cristo. En Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ello han sido ejercitados. ¿Saben? La disciplina es un recurso de Dios para formarte como Cristo. Quizás en estos días o en esta pandemia fuiste disciplinado por el Señor. Y a lo mejor te has enojado por lo que el Señor puso en tu vida. A lo mejor te contagiaste de COVID y pasaste un mal momento. A lo mejor perdiste tu trabajo. Pero ¿sabes? El Señor dice acá que esto no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice, da fruto apacible, delicioso, de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. ¿Saben? Cuando hay disciplina en nuestra vida de parte de Dios, no es para castigarnos, sino para producir un fruto en tu vida. Y si en estos momentos estás pasando por una disciplina, quiero decirte que podés darle gracias a Dios por esa disciplina y que Él también tiene o quiere formar un fruto en tu vida. Entonces, el segundo punto era que debemos permanecer fijando los ojos en el Señor para correr la carrera, pero también para comprender la disciplina de parte de Dios. Hay unas preguntas también acá para el grupo. ¿Estoy corriendo la carrera o estoy estancado? ¿Hoy he avanzado hacia la meta, que es ser como Cristo? La tercera es, ¿me enojo con Dios cuando soy disciplinado o le agradezco? Y para terminar, quería terminar diciendo que debemos permanecer en el Señor, porque el fin será un fin glorioso. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El fin de todo esto, de nuestra vida, el fin de nuestra vida será glorioso, o el fin de nuestra carrera será glorioso. El Señor va a regresar a buscarnos, ya sea estemos vivos o estemos muertos, pero será glorioso. En 2 Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar o acechar su casa. Versículo 44 de Mateo 24. Por tanto, también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El fin será glorioso porque el Señor, el regreso del Señor, dice la palabra que será como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Hoy el mundo no espera la venida del Señor, no espera su regreso. Y también los cristianos tampoco. Son muy pocos los cristianos que anhelan que el Señor regrese. Pero dice allí, velad, está preparado, porque el Señor va a venir. Y si no estás preparado, dice allí 1 Juan 2:28, cuando Él se manifieste, te vas a avergonzar porque no estabas en las cosas de Dios cuando Él vino. Será glorioso, no solo por el regreso inesperado como ladrón en la noche,
sino que también será glorioso porque nos reuniremos con Él. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué grande esto, ¿no? Dice que aquellos que creyeron y murieron, y los que creen están vivos, dice que los que murieron serán resucitados. Nosotros seremos transformados, dice, en un cuerpo glorioso, y nos reuniremos con el Señor en el aire. Qué grandiosa esta promesa del Señor de que Él vendría a buscarnos. Su regreso también será una redención final. ¿Saben? La salvación completa nuestra todavía no está consumada completamente, porque estamos todavía acá en la tierra. Va a haber una redención final. La salvación va a ser completada cuando el Señor venga a buscarnos. Dice Efesios 1:14, hablando del Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya tenemos un lugar allí en el cielo, pero todavía no lo hemos poseído porque falta que el Señor venga a buscarnos y trasladarnos allá. Pero también será glorioso porque cuando Él venga, el Señor va a venir con recompensa. Él va a recompensar tu obra acá en la tierra. El apóstol Pablo podía decir, por lo demás, hermano, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Saben? Dice que hay una corona de justicia para aquellos que aman, que anhelan la venida del Señor. Y vos amás, deseas la venida del Señor ardientemente, quiero decirte que Él tiene la corona de justicia preparada para vos. Entonces, queridos hermanos, en este tiempo de pandemia, está terminando en este tiempo de pandemia, como decía al principio, estamos reclutados en nuestros hogares, estamos ya un año de la pandemia y volvemos de nuevo como a las primeras restricciones. Y bueno, el estar allí reclutados es una oportunidad para crecer en el Señor. Relaciones para comenzar a vivir de una manera distinta, de la manera en la que el Señor nos habla en este día, es permanecer en Él. Permanecer en Él para fortalecernos en la debilidad. Permanecer en Él fijando los ojos en Jesús. Y permanecer en Él porque el fin será glorioso. Tengo unas preguntas en cuanto al último punto, que no las leí. Que habla acerca de un fin glorioso. La pregunta es, ¿qué pensás de la pandemia? ¿Será que estamos en los últimos días? Esto es para que lo comenten en el grupo. Y cuando el Señor venga, ¿en qué te encontrará ocupado?
Cuando el Señor venga a buscarnos, ¿en qué te va a encontrar? Ocupado. Entonces, mis queridos hermanos, fortalezcámonos en el Señor, fijemos los ojos en Él, esperemos al Señor porque va a ser un fin glorioso y permanezcamos en el Señor en todo momento, no solamente en este momento de pandemia. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Él en este día nos esté fortaleciendo, esté enseñando a través de la disciplina y que también podamos revivar esa esperanza en nuestra vida de que el Señor va a venir a buscarnos. Hay un versículo que dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Un coro es, si sufrimos aquí, reinaremos allí, dice. Y bueno, reinaremos allí con el Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias porque, Señor, podemos permanecer en ti en todo momento y aún en las debilidades. Podemos permanecer en ti, fijando los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podemos permanecer en ti, velando, esperando tu venida, Señor, y anhelándola. Que deseamos estar contigo, Señor. Señor, bendice a cada hermano que está haciendo en esta hora el grupo, que tú hables a sus corazones, que tú les utilices para animar a otros a mantenerse firmes en la fe, que tú les utilices a ganar a otros para ti, Señor. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y pedimos que tu bendición sea sobre nuestra vida en toda esta semana y que podamos vivir toda esta semana, Señor, junto a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.